Joel Palomino. Joel Palomino, la segunda vez que lo llamo, ni te considero en asistencia, porque no estás. La última, Joel Palomino Culmana, ¿está o no está? Listo, para asistencia no está. Marilyn Cortés Luque. Sí, licenciada. Vamos con la fase faringea. Ya, los pliegues palato-faríngeos son empujados medialmente, aproximándose uno contra el otro, formando una hendidura sagital a través del cual el alimento debe pasar a la faringe posterior. Gracias a este mecanismo se previene que alimentos muy grandes pasen al esófago. En este momento se produce la interrupción de la respiración de manera fisiológica, apnea de deglución. Muy bien. Una apnea es cuando hay una interrupción. Por ejemplo, una apnea respiratoria es cuando estoy avanzando y siento que la respiración se corta. Una apnea de dilución es cuando estamos pasando y hay ese cierre de la otra válvula para que no pase hacia la tráquea, para que no pase hacia la laringe, disculpen, y no haya esa gana de atorarme, ¿ya? Eso es una apnea de deglución. Es el cierre de la laringe para que no ocasione un atoro. Muy bien, fase esofágica. Chama. Ok, mi primera chama. ¿Cuál de las dos chamas? Ya, la primera chama lee hasta acá y la segunda para abajo. Listo. Esta etapa es fase esofágica. Esta etapa es involuntaria y comprende contracciones musculares que impulsan el bolo desde el esfínter cricofaríngeo hasta el estómago. Durante el trayecto esofágico puede presentarse disfagia por contracciones anormales. Muy bien. Divertículos, estrechamientos, anormalidades en el esfínter esofágico interior. Esta etapa dura de 8 a 10 segundos. Perfecto, gracias a las dos. Entonces, el esófago se dice que es un promedio de el ancho de nuestra mano, o sea, mi esófago sería desde donde llega, literalmente estoy a la mitad, pues no, detrás de la laringe, hacia acá atrás, ahí llegó mi esófago. De ahí para allá, toca otra. La faringe, disculpen, de acá para acá, el esófago. Entonces nosotros estamos, es un espacio muy chiquito, muy reducido, que si lo veo bien, hasta menos sería por acá, atrás. Involuntario, ya nosotros no lo controlamos para nada. Esto no se controla, no lo hacemos nosotros, no lo buscamos nosotros, ¿ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, yo tengo una pregunta. Dime, hija. Por ejemplo, mi abuela tiene tiroides y a ella hubo un tiempo en el que tragaba y le daba miedo. Un día se ahogó y le dio miedo. Cuando fue a ver era por la tiroides y de ahí más nunca pudo tragar bien por ese miedo y también por la enfermedad. Incluso sus pastillas las toma Líquidas. bueno, Molidas. creo que son las que toma bien porque de todo el resto de lo que es los alimentos y el agua, o sea, todo lo toma con dificultad. ¿A qué se debería eso? ¿Cómo podría mejorar eso? A ver, la tiroides normalmente se inflama, entonces genera una pequeña limitación. Y la tiroides puede intervenir o influir en que el reflejo del glutorio se vea alterado. Más que todo, no significa, y lo vas a ver, no significa que siempre se atore. Como tú me dices, tiene cierto miedo, entonces lo que más bien tendría que hacer es poco a poco bajar ese miedo y después recién entrar a lo que es terapia para poder controlar eso. Empezando solo con sorbos de agua, empezar a tomando un poquito sorbo, lo pasa. 2 sorbos, lo pasa en 1, lo pasa en 2, así. ¿Se puede entrenar eso? Sí, se puede. Se puede controlar. Recuerda que hemos visto de que hay una parte que no la controlamos y otra que sí. Hay una parte que es involuntaria y normalmente pasamos la saliva, como digo, cuando estamos hablando, y hay otra parte que no.
y otra parte que simplemente estamos hablando y sigue pasando y nos olvidamos y transcurre. Entonces, eso influye. Tiene primero que perder ese miedo y luego ya. Dime, Rebeca. Lo que pasa es que al comentario de mi compañera Eileen, yo tengo hipotiroidismo hace 10 años y una vez me pasó el caso de que tenía, como dice usted, que se inflan las tiroides, ¿cierto? Más cuando están desordenados los niveles, ¿no? La T4 y la TSH. Entonces un día me pasó lo mismo que le pasó a tu familiar, que yo pensé de que no me pasaba en realidad nada por la garganta, ¿no? Pero resulta que a los pacientes con hipotiroidismo nos suele dar muchas veces crisis de pánico y de ansiedad, lo cual suele confundir el ahogo, algo atorado o algo asfixiante en la garganta con eso, una crisis de pánico o una crisis de ansiedad. Mi otra pregunta era, lo que pasa es que usted mencionó el tema de que, por ejemplo, cuando consumimos bebidas heladas o muy calientes, nos suele aparecer un dolor, ¿cierto? Un dolor, incómodo, no sé cómo llamarlo. Incomodidad. Claro, a mí me pasa, pero yo lo siento en el cerebro. Por eso yo siempre digo, se me dio la chimba, porque siento que de verdad se me congela el coco, ¿no? Nosotros estamos conectados a nivel nervioso. Ustedes Claro. saben que vienen los nervios de acá hacia abajo, pero también mandamos estímulos de acá hacia arriba. Yo agarro y me como un helado esos de hielo, ese turbo, y a mí se me congela el cerebro y se me congela acá adelante todavía. No tiene que pasarme, pero otras veces, no sé, tomo una gaseosa helada, como lo dijo su compañero, y yo sentí que se me congelaba todo. Agarro y me tomo un Allinomen calientito a las 11 de la noche que siento frío, bueno, ahora no, pues hace calor, y la panza se me calienta. Entonces, las percepciones son diferentes, todos somos diferentes. Tu estímulo en este caso va más de manera eferente, o sea, de afuera hacia adentro, o sea, tu estímulo va de afuera, en vez de yo siento el estímulo de acá hacia acá. Podemos ir viendo por ahí, no hay problema, no nos hace daño. Dime, Castillo. Licenciada, una consulta. Las enfermedades mentales o quizás, por ejemplo, la depresión y la ansiedad pueden causar algún tipo de sensación como de ahogo o de asfixia, que me acuerdo que hubo un proceso en mi vida en donde sentí eso y no entendía el por qué, porque mayormente me pasaba en las noches, o sea, me levantaba y era porque sentía como un peso cuando tragaba. Y era horrible porque sentía como que me raspaba y no sabía cómo pasarlo. Y entonces ya luego pues fui al psicólogo y me empezó a decir pues no, qué era lo que tenía y todo ello y cómo poder calmar ese tipo de cosas. Algo que me pareció bastante interesante porque como ahorita usted lo acaba de mencionar, hay cosas que uno controla y hay otras que no, que naturalmente el cuerpo los hace involuntariamente y hay otras que no, pues no. Entonces, eso y eso venía en su examen. Muy bien. Eso me pasaba involuntariamente porque estaba durante el sueño, pero la respuesta hacia ello también lo pude controlar yo misma, a pesar de que no tenía el estímulo. Así es. Son cosas que a veces no premeditamos, pero pasan. Pasan, chicos, pasan. Muy bien. Nayeli, le dices a Joel que como no habló, no le cuentan asistencia. Listo. Todos los demás nos vemos, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien. Mañana su examen. Antes que se vaya. Antes que El se examen no vaya. lo puede adelantar más para el más temprano, no sea ¿A qué mal. hora? ¿A qué hora? Pucha, sería genial en la tarde. Buenas tardes, mi asistencia, por favor, Miss. 4. Ya, chévere. Chao. Sí, está bien, es hora. Kelly, ¿para qué querrás irte temprano? ¿Para qué La querrás? Si en la otra. noche sales. Ya, chao. En la noche se va de fiesta.